Buenas, mis amados hermanos. Tengo que pedirle disculpas que en nuestro último video tuvimos que cortarlo inesperadamente porque alguien me estaba llamando. Yo cuido a mi amada suegra. De vez en cuando me toca a mí cuidar a mi amada suegra, una anciana de 100 años, 100 añitos ya tiene. Entonces últimamente ella padece de unos mareos bien fuertes, vértigo, y entonces cuando ella me llama tengo que ir corriendo porque no queremos que ella se levante y empiece a caminar y se caiga y ustedes comprenden. Le pido disculpas de nuevo, estábamos haciendo una, un resumen del video anterior acerca de la aclaración de algunos términos. Es otra parte de los videos que tienen que ver con las cuatro divisiones explícitas de la última semana de 70 años. Y el primero acontecimiento de esa última semana, que nosotros creemos firmemente que esa última semana todavía está en el futuro. No todos los cristianos piensan así, no todos los escatólogos piensan igual que nosotros, pero nosotros sí pensamos que esa semana no ha comenzado todavía, pero cuando comience el primer acontecimiento que nosotros vamos a poder ver fácilmente es los principios de dolores. Y como ya dije en el video anterior, dos videos anterior a este, los principios de dolores es posible que ya vienen caminando por muchos años ya, porque la Biblia no nos dice específicamente cuándo los principios de dolores van a comenzar, pero la Biblia sí nos dice exactamente cuándo van a terminar. Y los principios de dolores van a terminar cuando empiece nuestra tribulación. Entonces ese es el segundo acontecimiento. Después de los principios de dolores viene nuestra tribulación, la tribulación de los santos. Imagínense, mis amados hermanos, muchos, eh, yo no sé lo que ellos pensarán de este servidor, que yo estoy loco, cómo yo voy a pensar que Dios va a dejar a la iglesia pasar por la gran tribulación. Pero bueno, como le dije en el video anterior, yo no estoy aquí tratando de agradar a los hombres. Tengo que, si agradar a los hombres, como dijo el apóstol Pablo, si me permiten utilizar las palabras que él utilizó cuando escribió a los Gálatas, si yo tratara de agradar a los hombres, yo no sería un buen siervo de Dios. Y bueno, yo tengo que enseñar lo que yo creo que es la verdad. Nosotros titulamos este estudio escatológico una verdad inconveniente. Yo sé que estos mensajes no les gusta a la gente y no lo van a querer escuchar y van a hablar mal de mí y van a pensar que yo estoy loco o que estoy totalmente equivocado. Pero bueno, mis amados hermanos, yo tengo que ser fiel al Señor y tengo que ser fiel a mí mismo, a mi propia conciencia. Yo no puedo enseñar algo que yo no creo que sea la verdad. Y bueno, la tribulación de los santos, ¿qué es lo que quiero decir? Estamos repitiendo para ver si aprendemos un poquito más. La tribulación o la gran tribulación, que es lo mismo, es única y exclusivamente una referencia a la persecución de los creyentes de Jesús producida por el gobierno global del anticristo, mientras que él se revela contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, como Pablo dijo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Esta persecución, mis amados, no es la ira de Dios. No, 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 no. La tribulación no es la ira de Dios, sino que es la ira de Satanás. Cuando Él es expulsado del cielo y desciende a la tierra, bueno, Él es echado a la tierra
con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y el poco tiempo que le queda a Satanás cuando él es echado del cielo es precisamente, oiga, 42 meses, que es igual a 3 años y medio. Esta viene siendo la segunda parte de esa última semana de 7 años. Es innegable. Si interpretamos la Biblia literalmente y en la forma más natural, haciendo caso a las palabras y el significado de las palabras, nos damos cuenta que el anticristo o Satanás no va a estar obrando a través del anticristo, y el anticristo no va a reinar por 7 años, sino por esos últimos 3 años y medio de esta última semana. Esta persecución comienza, nuestra tribulación comienza con la toma de poder del anticristo a la mitad de la semana 70 y termina, por lo menos nuestra tribulación termina con el arrebatamiento de la iglesia. Dios va a cortar los tiempos de nuestra tribulación. Es por eso que ya enseñamos que nuestra tribulación no va a durar 3 años y medio. Nuestra tribulación va a durar, según los cálculos en el video número 19 que hicimos, va a durar 2 años y medio. 2 años y medio. Bueno, después de nuestra tribulación, ¿qué es lo que viene? Viene el arrebatamiento de la iglesia. El que tenga oídos para oír, oiga. Si nos comprometemos a interpretar la Biblia literalmente y en la forma más natural, el arrebatamiento de la iglesia se puede ver claramente en Mateo 24, 29 al 31. Ahora, el subtítulo de este pasaje, que tenemos que admitir, los subtítulos en su Biblia y en la mía no son inspirados, sino que fueron añadidos para ayudar a los lectores a comprender el tema que sigue. Ahora, el subtítulo sobre este pasaje en Mateo 24, 29 al 31 es la venida del Hijo del Hombre. I mean, my goodness. Ahí nos está ayudando los traductores de la Biblia Reina Valera. Esta es la venida del Hijo del Hombre. Esta es la venida del Hijo del Hombre por la iglesia, para arrebatar la iglesia. Y aquí está, Mateo 24, 29 al 31. Estos son temas que ya hemos tratado en algunos videos, pero es necesario para el aprendizaje, la repetición. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, noten, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Sí, van a lamentar. ¿Tú sabes por qué? Porque esta es una venida de Cristo visible. No es eminente y no es invisible su venida. No, todo ojo le verá. Y lo van a ver viniendo, como dice aquí el texto, sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. El versículo 31 es la clave acerca del arrebatamiento, porque dice allí, en blanco y negro, mis amados hermanos. Y no solo eso, este pasaje ha estado escrito, ha estado en la Biblia, ahí, desde que la Biblia fue escrita. No sé por qué los cristianos se han confundido tanto. El pasaje dice, el versículo 31, que el Señor, cuando Él venga a las nubes del cielo, con gran poder y gloria, va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Se acuerdan la trompeta que Pablo habló en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17? Una voz como de trompeta. Y juntarán a sus escogidos. Los cristianos somos los escogidos de Dios.
de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Nótese que en este pasaje, en el versículo 30, se nos dice en blanco y negro que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá sobre las nubes del cielo, no sobre la tierra. Su pie no va a tocar tierra cuando ocurra el arrebatamiento, sino que Él solo viene a las nubes y de ahí nos va a arrebatar, nos va a levantar para llevarnos con Él. Luego, el versículo 31 es el que nos dice que Él va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando nos fijamos en lo que dice este versículo 31 de Mateo 24, no nos puede caber duda que aquí se está describiendo el arrebatamiento de la iglesia. No es la segunda venida de Cristo a la tierra. No. Tú sabes, por eso yo no puedo ser amilenial. No. Este es el arrebatamiento de la iglesia. Y el propósito del arrebatamiento es de sacar a la iglesia de la gran tribulación. La tribulación de los santos, así va a cortar. La tribulación no dura 7 años, la tribulación ni siquiera dura 3 años y medio. La tribulación nuestra, como vimos en el video número 19, la tribulación del creyente va a durar aproximadamente 2 años y medio. 2 años y medio. Ahora, después del arrebatamiento, el mismo día es la ira de Dios. Sí, la ira de Dios comienza el mismo día que la iglesia será arrebatada en el sexto sello. Y termina la ira de Dios con la aparición gloriosa del Señor viniendo con los santos ángeles y con todos los santos para poner fin a la guerra de Armagedón y juzgar a la bestia y al falso profeta, lanzar al diablo en el abismo y a establecer su reino milenial. Yo sé que mis amados hermanos y amigos amileniales no creen en un milenio literal de 1000 años, pero señores, este servidor está comprometido ya por muchos años, casi todos los años de mi vida cristiana, de que yo iba a interpretar la Biblia en la forma más natural, literal. Yes. ¿Sabía usted que hubieron 300, creo, déjame pensar a ver si me acuerdo, 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de la venida de Cristo, o sea, cuando Él vino, su primer advenimiento, cuando Él nació aquí en la tierra? 300 profecías sobre 50 aspectos de su vida, y todos se cumplieron literalmente en una forma natural, literal y al pie de la letra, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cambiar y pensar que Dios en la segunda venida de Cristo los pasajes no se pueden interpretar literalmente? ¿Por qué? Yo no veo por qué. Entonces, mis amados hermanos, así es la ira de Dios. Viene, según Apocalipsis capítulo 6, usted lo puede buscar más adelante, y versículo 17, allí se anuncia, después que la iglesia es arrebatada en el sexto sello, se anuncia que el gran día de la ira de Dios y la ira del Cordero ha llegado. Así que la ira de Dios comprende todo lo que sucede después que la iglesia es arrebatada. Me refiero a todo lo que se describe en el séptimo sello, los juicios de trompetas y los juicios de la copa de ira. Ahora, es imprescindible para nosotros reconocer que no todo lo que sucede
durante la semana 70 en la visión de Daniel es la ira de Dios. No, no es la ira de Dios, mis amados hermanos. No. Pero bueno, quiero terminar este video hablándoles a ustedes acerca del uso de la palabra tribulación en el Nuevo Testamento. Fíjate, la palabra tribulación, que bueno, define adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor, miseria, padecimiento, sufrimiento, como instrumento. Esta tribulación es un instrumento en las manos de Dios para guiar a su pueblo al arrepentimiento o simplemente para probar nuestra fe. Ahora, es interesantísimo, mis amados hermanos, ver que el término tribulación en el Nuevo Testamento se encuentra aproximadamente 27 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, de esas 27 veces que se usa en el Nuevo Testamento, 25 veces se usa en referencia a la tribulación de los santos, la tribulación de los creyentes. Déjeme repetir eso. Mira, 27 veces más o menos usted va a encontrar la palabra tribulación en el Nuevo Testamento. 25 de esas 27 veces está refiriéndose a la tribulación del creyente. Solo 2 veces se usa en relación al castigo de los inconversos. Si usted quiere, anote los versículos. En Romanos 2:9, ahí se utiliza una vez como una tribulación de los inconversos también. Y en el segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 del 5 al 10, ahí usted puede también ver el uso de la palabra tribulación como referencia a los inconversos. Todas las demás veces, 25 veces, el punto que estamos tratando aquí, mis amados hermanos, es que a los hijos de Dios nunca se les prometió que iban a escapar de la tribulación. Más bien, la tribulación siempre ha acompañado a los hijos de Dios. Ahora, uno de los gran males que yo veo en la iglesia de esta época es que hay muchos, demasiado cristianos que piensan que Dios existe para proveernos a nosotros una vida cómoda, para sanarnos cada vez que nos enfermamos, para darnos felicidad, darnos paz y para darnos riqueza, no me puedo olvidar, riqueza y prosperidad. Y entonces los cristianos tienen ese concepto equivocado del Dios que mora en los cielos. Ellos piensan que Dios existe para darnos a nosotros la respuesta a todos nuestros antojos. Todo lo que nosotros le pedimos en oración, Dios tiene la responsabilidad, la obligación de darnos a nosotros todo lo que se nos antoja pedirle a Dios. Por eso yo pienso que Dios nos va a tener que someter a la tribulación de los santos. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a utilizar esa tribulación nuestra para purificar a la iglesia de muchas cosas que no agradan a Dios. Así que tribulación, los cristianos siempre han padecido tribulación. La promesa que tenemos en la Biblia, en blanco y negro, desde que la Biblia fue escrita, es que los cristianos no vamos a sufrir la ira de Dios. Ahora, regresando a la tribulación de los santos, déjeme decirle que fue el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, versículos 21 al 22, que dijo:
Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario, escucha lo que Pablo escribió, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, mis amados hermanos, vamos a tener que padecer la tribulación, la gran tribulación. Pero bueno, cobren ánimo sabiendo que el apóstol Pablo también escribió en Romanos 8:18. Pablo dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si consideramos, mis amados hermanos, la condición de la iglesia cristiana en esta época, y si usted quiere ver las características de la iglesia de esta época, estudie las 7 cartas que el Espíritu le envió a las iglesias. Y ahí usted va a ver en esas características que tuvieron esas iglesias en el primer siglo en Asia Menor, allí en Asia, esas características las van a tener, las tienen la iglesia cristiana de esta época. Bueno, ¿qué más me falta, mis amados hermanos? Quiero concluir diciéndoles a ustedes esto. Si vamos a creer que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes del comienzo de la tribulación, o sea, la semana 70, los 7 últimos años, yo quisiera tener, aunque sea un texto que yo pudiera ofrecerle a los críticos de esa posición, donde dice exactamente y en blanco y negro que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes del comienzo de la semana 70. Pero ¿sabe qué, mis amados? Lo siento mucho, pero no hay ningún texto que diga que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación de los santos. Ahora, como fieles maestros de las Escrituras, yo creo que tenemos que preguntarnos si no hay un solo pasaje en las Escrituras que explícitamente, directamente diga que la iglesia será arrebatada antes del comienzo de la última semana, la semana 70. ¿Cómo vamos a creer y enseñar algo que no se encuentra explícitamente enseñado en las Escrituras y que más bien se encuentra en directa contradicción con la escritura, con lo que la escritura realmente enseña? Ahora, nótese que el doctor Charles Cooper, él también es un premilenial, preira, como nosotros. Él nos provee esta cita de en una de sus conferencias que yo estuve él citó al doctor John Walvoord, un autor proponente de la teoría del arrebatamiento antes de la tribulación. Escuchen lo que este señor dijo. La realidad es que ni el pretribulacionismo ni el post-tribulacionismo son explícitamente enseñados en las Escrituras. La Biblia no enseña literalmente ninguna de estas dos posiciones. Así que no está mal decir que el tiempo del arrebatamiento ha sido determinado, escuche esto, por eclesiología y no escatología. Wow, tremendo. Este fue uno de los prominentes señores que enseñaba la postura del arrebatamiento antes de la tribulación, y él dijo: bueno, realmente la Biblia no enseña que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, y no enseña tampoco el post tribulacionismo, no enseña eso, sino que eso lo inventó, ¿sabe quién?
La iglesia no fue un estudio profundo, escatológico, sino que la iglesia decidió, no, Cristo viene antes de la tribulación. Yo lo siento mucho, mis amados hermanos, pero no es así. No va a ser así. Bueno, déjenme decirles que tengo que terminar este video pronto aquí. Eh, eh, Déjenme decir algo acerca de la superioridad de la interpretación literal y textual. Como fieles maestros de las Sagradas Escrituras debemos siempre inclinarnos a la interpretación literal de los pasajes proféticos. En la interpretación alegórica, el lector determina lo que el pasaje está enseñando y lo aplica de acuerdo a su interpretación alegórica. En la interpretación literal, dejamos que el texto nos diga lo que el texto dice y lo aplicamos de la misma forma según lo que el texto dice. Ahora, sobre la hermenéutica, creo que todos podemos afirmar que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada, totalmente inerrante, o sea, no tiene errores y posee continuidad. La Biblia nunca se contradice. Les dejo con esta cita de Robert Van Campen. Robert Van Campen dijo un día, él escribió, si usted piensa que usted ha encontrado verdad, pero otro pasaje contradice lo que usted pensaba que era verdad, entonces no ha encontrado verdad. Bueno, les dejo con esa cita de Robert Van Campen. No se ponga bravo con él porque ya él está con el Señor. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo video, si Dios lo quiere. Bueno, bye bye.